No toda la magia queda en Silicon Valley. Product Management, Growth, UX, Hackeando Productos. En este episodio de la cuarta temporada nos visita Sergio Nouel, CEO y co-founder de Get On Board, la plataforma de reclutamiento líder que conecta startups y empresas de tecnología con los mejores profesionales de la TAM. De profesión y de corazón, Sergio es diseñador. Comenzó en diseño web, luego aprendió UX y de ahí se enfocó en estrategia y liderazgo de producto, hasta convertirse en emprendedor. Si quieres saber cómo desde un experimento de fin de semana puede surgir un producto de impacto en la región, y además, ¿quieres saber las tendencias del mercado laboral para el 2025? No te puedes perder este tremendo episodio. Esta temporada es auspiciada por Bildung Data, tu consultora de Growth, Marketing y Producto. Bildung es partner estratégico de Mixpanel, la plataforma número 1 de Product Analytics en el mercado. Agéndales una consulta gratuita en bildungdata.com. Esta temporada también nos acompaña Growth Rockstar, la academia líder en formación de Growth en Latinoamérica. Cientos de líderes de las startups más importantes de la región se forman cada año con Growth Rockstar. Para poder aplicar a sus cursos, puedes ingresar en growthrockstar.com o para contratar cursos para tu equipo en growthrockstar.com/empresas. Hola hackers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hackeando Productos, cuarta temporada, y la cuarta temporada arrancó con todo, super mega invitados. Como ustedes saben, todas las temporadas hay un episodio donde hablamos sobre el mercado laboral. Pero hoy vamos a meterle un mix un poquito más, ya que a ustedes les gusta saber sobre el mercado laboral, pero también les gusta saber de producto y UX. Trajimos un invitado que nos va a hablar de las dos cosas. Pero antes de meternos y hablar con Sergio, que ahora le va a dar la bienvenida, quiero pedirles lo que siempre les pedimos. Que nos sigan en las redes sociales, pero hoy les quiero pedir una cosa extra. Más allá de que nos sigan en YouTube, en Spotify, en Instagram y en LinkedIn, les quiero pedir que si les gusta el episodio, le den like. Yo sé que un montón de personas nos escuchan y a veces es un clic más darle a la manito o al corazoncito. Nos ayuda muchísimo a nosotros en las redes sociales para que más hackers nos escuchen y que cada vez la TAM se pinte más de amarillo. Sin más introducción, bienvenido Sergio, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola Lucas, hola Crifa, muy feliz de estar acá, gracias por invitarme. Mira, voy a hacer una pequeña analogía para poder empezar, y más que analogía es un recuerdo, Sergio, ¿ya? Nosotros empezamos este podcast con un episodio bastante interesante que se llama MVP o Producto Mínimo Viable. ¿Y por qué? Porque, bueno, era nuestra primera versión del producto, ¿no? Entonces dijimos, hay que empezarlo como todo producto debería de empezar, con un pequeño MVP e ir mejorándolo con los comentarios de nuestros usuarios, que en este caso son nuestros hackers, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque vimos un post en el perfil de Get On Board donde decían lo siguiente, ¿no? Hace más de 10 años Get On Board empezó como un experimento de fin de semana, ¿no? Y ahí es donde dijo, ok, empezaron con un MVP súper rápido, porque un fin de semana, pues, oye, hay que construir algo así como que demencialmente con el equipo. Cuéntanos un poco la historia de ese fin de semana hasta el día de hoy. Fue Jorge, mi socio, el 2011, que en ese tiempo estaba dedicado a Continuum. Continuum es una consultora de desarrollo de productos que está en Chile, está en Perú. Jorge fundó Continuum. Y Continuum desde muy tempranamente fue parte de la escena y del ecosistema tecnológico en Chile. Y como tal, justo en la época 2010-2011 que se empezó a activar Startup Chile como programa, empezaron a llegar muchas startups al país buscando gente, desarrolladores, diseñadores. Parte del chiste de Startup Chile justamente era que pudiera talento chileno pudiera contactar con empresas globales. Yo en ese tiempo estaba trabajando para una startup de Startup Chile coincidentemente. Entonces a Jorge le preguntaban tanto el tema que dijo, oye, hagamos un job board sencillo. Hoy en día eso con un prompt te toma 10 minutos de hacer, pero en aquel tiempo no era tan trivial. Pero bueno, Jorge ahí agarró Ruby on Rails, copió los features del job board de 37 Signals, hoy Basecamp. Muy básico, muy básico. O sea, la versión 0 no tenía diseño, nada. Era casi Times New Roman con blanco. Y lanzó la primera iteración de Get On Board. Y durante un año, digamos, recibí un poquito más de diseño y quedó ahí. Y luego, en el 2012, yo me integré a Continuum. Me contrataron como UX Designer. Yo ya sabía de que Get On Board estaba ahí, digamos, flotando por el éter. Y le dije a Jorge,
oye, esto tiene pinta de ser algo interesante, me dan ganas de meterle mano a esto. Yo ya hacía frontend en Rails, entonces me encantó mucho la idea de poder tener este proyecto como este playground en Rails para hacer cosas divertidas, y nos empezamos a entusiasmar y de ahí decidimos convertirlo en spin-off, nos volvimos socios de eso. Luego yo me fui a Perú, me volví socio de Continuum también, armé Continuum Perú, y Get On Board siguió evolucionando como un side project durante todos esos años. Entonces fue evolucionando de manera súper incremental. Yo sé que me preguntaste por el fin de semana y te estoy hablando como de ya 3 años, pero es un poco como lo que empezó a hacer rodar la bola de Get On Board. ¿Y cómo fue dentro de este proceso que mencionas la construcción de la propuesta del valor, del producto, desde este primer MVP hasta la iteración posiblemente con clientes? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo sucedió? Es gracioso porque yo en ese tiempo, como les cuento, entré a Continuum de consultor UX, y luego cuando me fui a Perú a cofundar Continuum Perú, decidimos con mi socio en Perú enfocar Continuum Perú como una agencia más tirada hacia la UX que hacia el desarrollo de software, porque vimos un espacio más grande ahí y porque ambos teníamos el sesgo más hacia UX. Entonces, en aquel tiempo, dentro de Continuum, yo lideré ese proyecto para crear una herramienta que se llama Scope Canvas, que es un Canvas como el Business Model Canvas, pero aplicado a proyectos de UX. Bueno, nunca usamos nada de eso en Get On Board. Y fue gracioso porque al mismo tiempo en el que estábamos como predicando y ejecutando con los clientes metodología de paso 1, paso 2, paso 3, etcétera, etcétera, que era lean de todas formas, pero creo que en nuestro caso lo lean lo llevamos al nivel guerrilla. Entonces, en verdad, toda la evolución de Get On Board como producto, y yo diría que hasta el día de hoy, con excepciones muy puntuales en el tiempo, ha sido un conversar con el ecosistema. Conversar con los emprendedores que son amigos nuestros, conversar con los reclutadores de empresas más grandes que con los años comenzaron a sumarse, conversar con los profesionales que buscan empleo en Get On Board, que también muchos de ellos son amigos nuestros, gente que encontró trabajo con nosotros y luego pasó a formar su propia empresa y pasaron ellos a contratar usando Get On Board. Entonces, en realidad, ¿cómo monetizamos? Porque nos demoramos como casi 3 años en cobrar, en entender cómo cobrar. Y fue porque nuestros amigos nos dijeron, oye, si tú me construyes X, yo te pago. Entonces, en verdad, nunca hubo una metodología, nunca hubo una fase de diseño, nunca hubo un planning, nunca nada. O sea, mockups y cosas así ya las empezamos a usar para desarrollarle ciertos features específicos a la plataforma, pero en verdad la evolución de Get On Board fue lo más guerrilla y orgánico y desestructurado que te puedas imaginar. Y ya, digamos, con los años de kilometraje, habiendo pasado por montones de metodologías ágiles y metodologías UX y haber sido consultor y haber dado clases, la guerrilla es lo mejor. No hay como la guerrilla. Y lo que pasa en realidad es que la guerrilla es como una ultramaratón. En el sentido de que no todo el mundo está preparado para eso. Y hay gente a la que sí la tienes que llevar como en el carrito. Y el carrito son las metodologías. Entonces, creo que las metodologías están hechas para organizaciones mucho más complejas, más burocráticas, que tienen más política, que tienen más permisos que pedir, que se mueven más lento, que necesitan más argumentación, más justificación. Pasa algo parecido a lo que pasa en la arquitectura de software con los microservicios. Los microservicios funcionan para una empresa que es enorme, donde tenéis tantas áreas tan separadas que efectivamente necesitas como más modularización y más independencia, pero para una startup chica esas cosas no tienen sentido. Entonces creo que hay mucho de la metodología de UX que se enseña que en realidad son metodologías que están adaptadas para organizaciones complejas donde hay muchas explicaciones que dar y muchos permisos que pedir. Y la misma idea de la investigación de usuarios a veces también es eso. La necesidad de fundamentarle a alguien, a un directorio, a tu jefe, a otros stakeholders que no están enchufados. Pero cuando eres tú y tu producto, y son dos personas y se entienden y juegan de memoria, es como lo entiendes y simplemente te mueves. Tenía otra pregunta, pero con la historia se me vino a la mente algo. Dijiste, estuvimos 3 años para empezar a monetizar, que quiero saber cómo fue del 0 al 1, famoso 0 a 1, de 0 clientes a 1. ¿Cómo fue ese primer cliente al cual le cobraste a alguien? ¿Quién fue? ¿Fue justamente un amigo que te dijo, me haces esto y yo te lo pago? Sí, fue el primer revenue fue una empresa que
ya falleció hace 1000 años, se llamaba iSensor, creo. Y nos dijeron así como, oye, ustedes nos podrían evaluar candidatos y como ayudarnos con eso, o sea, lo que hoy en día hacen los headhunters, digamos, que en aquel tiempo especializados en TI casi no habían. Y nosotros fue como, bueno, o sea, sin tener ni una idea de cuánto cobrar, ni el mercado de nada, fue como, ¿qué pasa si te cobro $9 por candidato? Dijeron, bueno, y, o sea, y para nosotros Get On Board era un side project, sin ninguna aspiración de nada, o sea, nuestra pega del día a día era Continuum, y estamos dedicados a la consultoría, entonces que alguien quisiera hacernos entrar algo de plata fue como, wow, vamos a tener, no sé, $40 para pagar servidores o qué sé yo. Lo chistoso es que de ese proceso salió el que luego terminó siendo mi socio en Continuum Perú. O sea, hay unas serendipias muy locas en esa época. Pero claro, esos fueron los primeros experimentos y no eran directamente productos, sino que están un poco más integrados, eran un poco más servicio, digamos. Pero ya para el año siguiente teníamos un par de amigos, entre ellos el Pato del Sol, de Admetrics, y él me dijo como, bueno, necesito, o sea, está bacán tu job board, pero me llegan los candidatos en una tabla toda fea y yo necesito algo como para poder gestionarlo y para tenerlos ahí. No, ni siquiera. O sea, en ese tiempo ni siquiera teníamos los candidatos adentro de Get On Board, sino que era simplemente la empresa dejaba su correo de contacto o dejaba un link al formulario. Entonces me dice, si tú me ayudas a organizarlo adentro de Get On Board, yo te pago. Fue como, challenge accepted. Y empezamos a desarrollarlo y ahí sacamos el primer producto de, ok, compra tu publicación, desbloquea a tus postulantes por, ya no me acuerdo, creo que eran $40 o algo así. Y el día siguiente cayó el primer pago, que estoy casi seguro que fue de AutoFact. Y ahí fue como, ¡wow! Esto está sucediendo, pero fue así, o sea, tantear terreno y creo que nos demoramos bastante, o sea, fuimos bastante tímidos en retrospectiva, eran obviamente otras épocas, creo que ahora todo el mundo ya la tiene mucho más clara, pero en nuestro caso fue como jugar Minecraft, o sea, fue tantear a ciegas hasta que fue como, ¡oh! Acá hay algo. No fue tan eficiente como debió haber sido, digamos, en retrospectiva. Yo te dije antes de arrancar la entrevista que nosotros teníamos como un libreto, pero que nos podíamos salir, y ya me voy a salir por segunda vez del libreto. Quiero que me definas en un tweet qué es Get On Board. Get On Board es una plataforma que conecta el mejor talento de Latinoamérica con las mejores empresas y lo hace de manera totalmente basada en software, transparente, escalable y sin intermediar. Mágico, un tweet, como a veces pedimos un tweet y me tiran un hilo, hoy fue un tweet, gracias por eso Sergio. Nosotros los venimos... años de pichar. Muy bien, muy bien. Nosotros en todas las temporadas tratamos y hablamos mucho y tratamos de evangelizar a los que trabajan en producto en que sean conscientes de las métricas, ¿sí? Para saber el estado de salud de su negocio. Y acá me quiero meter un poco en eso, lo hemos preguntado en el primer episodio de esta cuarta temporada con Nati, de Lulobank, donde le preguntábamos sobre qué métricas miraban en el día a día. En el segundo episodio hablamos de experimentación y ahí cuando experimentás tenés que estar midiendo y viendo datos. La pregunta para vos sobre Get On Board es, ¿ustedes trabajan con esta metodología de North Star Metric? Si es así, ¿cuál es, si se puede contar esa métrica norte? Y después, ¿qué métricas ven en el día a día del negocio para saber si Get On Board está funcionando bien? ¿Qué es conversión? Contanos un poco de esos entretelones de las métricas. Somos bastante primitivos en eso. Nuestra North Star Metric es el revenue. Y desde hace mucho tiempo lo es, y creo que cuando no lo fue, empezamos a sembrar las semillas de problemas con el negocio. Porque o sea, no sé para un negocio qué otra métrica puede ser tan importante como el revenue, realmente. Creo que toda esa idea de crecer primero y monetizar después es una farsa de Silicon Valley de los años 2010. O sea, totalmente anacrónico, totalmente extrapolado de un par de ejemplos exitosos de gente que además tuvo acceso ridículo a capital. O sea, realmente para mí growth es revenue, o sea, porque además para que sea la North Star Metric literal tiene que ser una. Cuando ya empezáis a decir, no, mi North Star Metric son 4, como, no, eso no es. Entonces, si tengo que escoger una con una pistola en la cabeza, es revenue, realmente. Ahora, claro, dentro de eso en el día a día viene el análisis de desde dónde viene el revenue,
qué tanto lo estamos consiguiendo orgánicamente. Pero de ahí, claro, y tenemos, obviamente, medimos montones de cosas, tenemos Mixpanel, medimos engagement de usuarios, cantidad de empleos, cantidad de postulaciones, pero creo que no hay nada que capture mejor la calidad de cómo lo estamos haciendo que las conversaciones, porque, por ejemplo, hubo un tiempo donde nosotros medíamos la cantidad, o sea, lo seguimos midiendo, pero nos fijamos mucho en la cantidad de postulantes promedio por empleo. Tiene que ser arriba de 30 y eso está bien. Y después, cuando empezamos a hablar con los clientes, el feedback era, oye, me lleno de candidatos, pero no son del país de mi empleo, no me sirven para nada. Entonces ahí tú te das cuenta que es como, ya, diablos. Entonces, ¿cuál es realmente la métrica? ¿Cuáles son realmente los que están calificados? Y en ese proceso, a uno se le empieza a olvidar el costo de medir. Porque al final, digo, uno mide para tomar decisiones, mejores decisiones. Pero creo que hay muchos lugares desde los cuales alimentar esas mejores decisiones. Creo que las decisiones exitosas de producto que hemos tenido a lo largo de los años, que han sido pocas, pero sí las que han sido, han venido más de un entendimiento más global y general de cómo recluta y qué necesita la gente, y también del otro lado que necesita y valora a los profesionales, más que el número puro y duro. Y aquí yo quiero ir reviviendo algo que previamente con Lucas habían como medio, no sé si debatido, pero creo que es el momento de profundizarlo, ¿no? ¿Es su producto B2B, B2C o B2B2C? Y esto partiendo de que trabajan con... Aquí estabas mencionando un ejemplo, ¿no? Que trabajan con las empresas y que gracias a como que el feedback y la co-creación directa con ellos han podido ir agregando features de valor a Get On Board, ¿no? Entonces ahí me queda claro que las empresas son un aliado súper importante, ¿no? Entonces porque usan la plataforma, pero también tienen al usuario final, que es el que está buscando empleo, ¿no? ¿Cómo definen este enfoque de negocio, de producto, al construir productos, ¿no? Somos un B2B, two-sided market, SaaS-enabled marketplace, en estricto rigor. O sea, ¿quién nos paga? Hemos hecho pilotos de pago para algunos productitos como Coach Pro para profesionales, B2C. Y, por ejemplo, ahora tenemos un curso de reclutamiento tecnológico que se le vende tanto a empresas como a consumidores, pero el core de Get On Board es B2B. Y todo nuestro go-to-market y toda nuestra estrategia comercial es inherentemente B2B. Y claro, de ahí en realidad no hay un sí a quien te compre indirectamente. Por eso es que realmente es B2B, claro, pero al mismo tiempo la complejidad de ser un two-sided market es que del otro lado tienes o sea, trabajamos con consumidores finales, pero ellos no pagan. Entonces les prestamos un servicio, pero nuestro modelo de negocio no gira en torno a ellos. Entonces, por eso la súper larga y técnica definición de lo que creo que somos. Me quiero meter un poquito más ya en producto y cerrando como este primer bloque de la entrevista. Vimos que están utilizando inteligencia artificial en muchas cosas de su propuesta de valor. Contanos un poco lo más relevante de lo que estuvieron construyendo y después sobre eso te voy a repreguntar algo, pero primero conocer un poco las cosas que estuvieron haciendo con inteligencia artificial. Uy, ¿cuánto rato tenemos de podcast? No, nos resistimos históricamente en Get On Board a meterle AI al producto porque siento que la manera en la cual se incorporó inteligencia artificial al reclutamiento durante varios años es una porquería. Porque estaba muy basado en esta idea del match perfecto. Y espero, no sé a quién estoy ofendiendo acá, pero bueno, la idea de que tú agarras un montón de postulantes y mágicamente te extraigo los 3 mejores matches, para mí es una idea ridícula. Y no solo es ridícula, sino que además es tóxica por las implicancias que trae detrás. En primer lugar, la idea de que puedes evaluar a la gente como si fuera un jugador del FIFA, o sea, como que dimensiones de estrellitas, dribbling, velocidad, potencias, como, loco, la gente no funciona así. Porque en primer lugar, y esto es algo que cualquier persona, si se sienta a pensar 5 minutos, puede comprobar, rendimos radicalmente diferente dependiendo de con quién trabajamos. Somos los peores trabajadores del mundo cuando tenemos un mal jefe, malos colegas, mal entorno. Somos los mejores trabajadores del mundo con la gente y el entorno correcto.
Entonces, ¿cómo diablos vas a medir a una persona flotando en el éter, digamos, y pretender que esa evaluación es accurate? Y peor todavía, haciendo estas correlaciones estadísticas con el pasado. A nosotros eso siempre nos pareció tóxico, nos pareció vendehumo, y por ende nunca lo quisimos incorporar. Y la verdad es que estoy muy contento de no haberlo hecho porque hay un montón de gente, de empresas que se gastaron un montón de plata invirtiendo en algoritmos de Machine Learning que son basura. O sea que ahora llegó GPT y los tuvieron que tirar a la basura porque a nadie le importan y porque funcionan pésimo. Eh, entonces creo que uno de los grandes problemas con cómo se usa la AI en muchos lugares es que se le delegan las decisiones importantes o se trata de vender esta idea de la caja negra que hace magia por ti. Y es como, o sea, un algoritmo de Machine Learning no le importa si es que luego tu colega lleva un tupper con brócoli a la oficina. Eh, o si es un sociópata. No hay accountability. Y el tema es que luego los que sufren con las malas decisiones de la máquina somos los humanos. Pero ese es el tema. O sea, esto no estamos evaluando API, estamos evaluando si es que quiero casarme con alguien y trabajar con alguien durante, ojalá, mucho tiempo. Y creo que todos tenemos experiencia de cómo una persona manzana puede arruinar una cultura de trabajo sin importar cuán alineado esté todo el resto del equipo. Entonces, son decisiones demasiado importantes para delegárselas a una máquina. El año pasado, cuando apareció ChatGPT, la verdad es que nosotros ya veníamos siguiendo los LLM hace mucho rato, ya lo usamos para cosas muy chiquititas como, no sé, importar LinkedIn o detectar un idioma. Cosas chicas, pero el año pasado ya le empezamos a hacer un seguimiento más de cerca. El primer lugar donde lo aplicamos fue en la moderación de los empleos, una de las cosas que distinguen a Get On Board sobre cualquier otro portal. Eh, la vara de qué tan estricta es la moderación ha ido fluctuando y evolucionando en el tiempo. Hoy en día somos más libre mercadistas y permisivos que antes, pero igual hay una moderación y hay una vara de calidad que tiene que pasarse. Y eso fue lo primero donde empezamos a usar prompts. Y de ahí, con conversaciones con amigos, eh, porque claro, la gente empieza a usar ChatGPT orgánicamente. Agarra dos CVs, los sube, les dice, oye, compárame estos candidatos. La gente lo va usando. Entonces, y creo que acá también es una gran cosa hablar con founders, porque los founders son quienes tienen este espíritu de estar probando cositas, ¿no? Tienes otro segmento de usuarios que está todavía pegado en el Excel o en LinkedIn y como que usan la herramienta que le pasan y no se sale de ahí. Pero los founders siempre están, literal, hackeando, ¿no? Entonces, de escucharlos y conversar con ellos, empezaron a salir ciertas ideas como de, mira, esto está fácil de hacer. Y obviamente eso vino también de estar probando y jugando mucho con las herramientas. Yo personalmente soy el prompt engineer de Get On Board hoy en día. Varias de las cosas, o el 90% de los prompts que usamos los he desarrollado yo y viene de estar usando la herramienta para absolutamente todo lo imaginable. Entonces ya empiezas a entender cómo responde, para qué sirve, para qué le puedes sacar provecho. Entonces ahí empezaron las pruebas de concepto, primero de un generador de empleos y la visión que se llama Superpower. Es la capa de AI que hoy en día tiene Get On Board y que ya la hemos incorporado. Funcionó tan bien que la hemos incorporado como parte del producto core. No trata de reemplazarte, sino que es más como un exoesqueleto que amplifica tus capacidades, o si lo quieres de otra forma, un colega que se levantó 2 horas antes que tú y te dejó todo brifeado y todo resumido y todo como bien hechito, pero la decisión sigue siendo humana. Entonces, nosotros creemos firmemente en que el uso correcto de la AI en reclutamiento es liberarte de lo tedioso, liberarte carga cognitiva, carga mental, para que tú, ser humano, puedas dedicarle eso a lo que es inherentemente humano. Entonces, la visión es, no te vamos a sacar del proceso, te vamos a empoderar. Y creo que lo que está gustando mucho Superpower justamente, que es lo que pasa con herramientas como Cursor, que es, no te reemplazan, pero es como que te leen la mente y te amplifican y te dan atajos y como que te dan un carril rápido para llegar a donde tú querías llegar. Entonces creo que es muy satisfactorio para los humanos usar ese tipo de herramientas y hay mucha UX incorporada obviamente, en dónde y también cómo se presenta la inteligencia artificial, cómo se etiqueta, cómo te das cuenta que está interviniendo. Yo también soy muy creyente de que la gente tiene que ser consciente de dónde hay AI metida. No tratar de pasársela así como que colada, sino más bien es como, no, mira, la AI ha hecho esto por ti. Porque ahí tú también tienes la capacidad de aceptar o rechazar esa sugerencia
y ninguna decisión que toma la AI es destructiva o es definitiva, sino que en realidad son como que tú eras un concilio de gente, de asesores o de practicantes súper super capos, que te están ayudando y te están brifeando y te están facilitando un poco la vida. Y esa es la manera en la cual lo estamos incorporando en Get On Board. Muy interesante todo lo que mencionabas sobre la inteligencia artificial. Yo creo fielmente en que no es algo que nos va a reemplazar, sino que potenciar. Es como que la IA no es un enemigo, es un amigo que te puede ayudar a sacar lo mejor de ti y sobre todo, ¿no? Hacer procesos mucho más rápidos, y eso se traduce en eficiencia y más tiempo para ti para hacer cosas más importantes probablemente. Mencionabas que también tiene un poco de experiencia y ahí vamos a hablar de user a user, ¿no? O sea, aquí quien te habla también es UX. Y hay una imagen que por ahí previamente te compartió Lucas y quiero detenerme en esa imagen para que nos cuentes desde esta perspectiva de UX, porque nos has venido contando de cómo Get On Board empezó sin nada de diseño, sin nada de amor. Yo cuando veo algo sin diseño es algo sin amor primero, ¿no? Es como que, ok, vamos a sacarlo, ¿no? Y luego ya empezaron a darle diseño, o sea, un poco más de amor, y vamos a enfocarnos en estas cartas que van a aparecer aquí para los hackers, que es esta carta de postulación que armaron, ¿no? Y ahí haciendo una especie de analogías previamente con Lucas, a mí me recordó un croquis, básicamente, ¿no? De indicarme en qué lugar estás y probablemente para qué sirva cada uno de estos puntos. Pero bueno, tú eres el experto y nos comentaste que tú lo habías hecho, así que ¿quién mejor que tú? Creo que mi sesgo de UXer está bastante como presente porque creo que al final mucho de la problemática de los empleos y de aplicar a un empleo es un tema de información, de diseño de información, de flujo de información. Y parte de los defectos y dolores de la industria también tienen que ver con información. Opacidad, headhunters que no te dicen para quién es el empleo, o plataformas que te hacen registrarte y no te dicen cuáles son los empleos, las vacantes que tienen publicadas. Entonces, creo que en general la transparencia ayuda a los mercados, los vuelve más líquidos, alinea mejor los incentivos. Entonces, mucho de lo que hemos estado haciendo en Get On Board tiene que ver con esa transparencia, pero honestamente, este diseño de la CAR es trivial, cualquiera lo puede hacer. No hay mucho mérito ni genialidad en eso. Creo que lo realmente interesante es lo que pasa por debajo, porque, por ejemplo, para que tú puedas, para quienes nos están escuchando por audio, para ser lo más responsive posible, una de las cosas que muestra la tarjeta, que al final en realidad más que una tarjeta es el encabezado de un aviso de empleo cuando tú te metes a Get On Board. La parte de arriba tiene el título del empleo, para quién es la empresa, y tiene otras cosas como, por ejemplo, ¿cuándo fue revisado por última vez? ¿Cómo sabes eso? O que la empresa responde cada 7 a 15 días. ¿Cómo sabes eso? Entonces, el tema, claro, porque yo puedo decir, oye, me encantaría acá en la card mostrar también qué tiene en la cabeza el reclutador, pero no tengo esa información. Entonces, no es solo un tema de diseñar la información, creo que esa es la parte más trivial. Y la idea de cuando hicimos este explainer que se ve, digamos, como apuntando cada una de las secciones, es más que nada como para que veas la información a la que tienes acceso, no tanto como lo lindo que está diseñado. Insisto que no hay mucho mérito ahí, sino que es cómo sabes esa información, cómo la obtienes. Y ahí hay algo que es bien particular de Get On Board, y es que Get On Board no es solamente un portal de empleo, sino que por dentro tiene todo el sistema, y esto fue justamente a lo que llegamos después de conversar y evolucionar la plataforma escuchando a nuestros amigos y a la gente del ecosistema. Y es que el ATS, el software que traquea el proceso de selección, está integrado con Get On Board, es parte de Get On Board. Por ende, nosotros tenemos visibilidad sobre cuándo un candidato es descartado, cuánto se demoró la empresa en responderle, cuántos mensajes han intercambiado, si lo descartó por qué razón, a qué fase del proceso ha avanzado. Hay, por supuesto, mucha desinformación que es privada de la compañía y no la divulgamos por un tema de privacidad, pero hay otras informaciones, como por ejemplo cada cuánto responde una empresa, que la gente se merece saber. Entonces, ahí el tema es, oye, si uno quiere, digamos, diseñar el portal de empleo ideal, metamos cosas a la bolsa, ¿no? Qué lindo es imaginar que tenemos acceso a toda la data, pero en el mundo real la parte compleja es que esa data exista, y para eso también tienes que crear productos que a la gente le den ganas de usar para poder capturar esa data. Porque ¿qué va a andar mandando encuestas toda la semana? Obviamente que no. O sea, esto funciona porque por debajo las herramientas son usadas por la gente. Y ahí es donde está la parte crítica del diseño.
No en un portal de empleo, cualquiera puede ser un portal de empleo. ¿Cómo haces una plataforma que las empresas usen para dejarte esa data que luego tú puedas capturar y mostrar? Esa es la parte peluda. Entonces, realmente creo que lo más interesante de Stackart es lo que no muestra Stackart, es lo que posibilita que esta información se muestre. Ya es lo que le hemos metido más cabeza a lo largo de los años. No voy a tratar de florear, como dicen en Perú, con que esto fue una gran visión que tuvimos desde el principio. No, o sea, a esto fuimos llegando de manera incremental, pero ya por el 2016-17 nos dimos cuenta que había un gran valor agregado en tener esta información y usar esta información para educar mejor al mercado digamos, transparentar más lo que está pasando de lado y lado. A medida que van hablando, es decir, Chris va siempre a hablar mucho como de la parte humana, el diseño y el relacionamiento humano, y tanto en esta respuesta como en la anterior de inteligencia artificial, siempre trajiste a las personas que son los que usan, y eso está bueno, ¿no? Porque una vez se olvida, construye productos digitales y se olvida, y también lo mencionaste al inicio, cuando construyó el producto, que se me juntaba con amigos, con emprendedores, con fundadores, el no estar sentado y creerse que uno se sabe todo y armás la plataforma y no le preguntás nunca nada a nadie. Es decir, lo que se valora de la historia que nos venís contando es que constantemente están pensando en la gente y no solamente piensan, sino que además escuchan la opinión de esas personas y piensan en lo que construyen esas personas. Yo creo que ahí tú te das cuenta cuando un producto ha sido diseñado por hackers. En las plataformas de empleo, por ejemplo, o sea, tú te das cuenta cuando, y sin desmerecer a los MBAs, mucho respeto, pero tú te das cuenta cuando un producto ha sido hecho por MBA, producto tecnológico. Y te das cuenta cuando un producto ha sido diseñado por hackers. Y es la parte más peluda porque no diseñado por diseñadores. Porque el vicio de muchos diseñadores es que están desenchufados de la tecnología y viven en el Figma y es su lugar feliz y es su kindergarten donde tienen espumita, digamos, en las paredes y los enchufes están cubiertos para que no se electrocuten y están ahí bien protegidos, bien calentitos. La industria de la UX está en crisis y creo que una de las razones por las cuales está en crisis es porque los diseñadores en general tienden a abstraerse de lo que pasa por debajo y a contentarse con que el Figma sea interactivo y cliqueable y se desenchufan de lo demás. Entonces cuando digo que un hacker diseña un producto, o sea, yo no me considero programador, escribo código, sí. Sí me considero hacker, en el sentido de que siempre estoy probando y buscando caminos cortos y experimentando y metiéndome digamos, en las tuercas, porque creo que esa es la forma en la que uno entiende las posibilidades de la tecnología. Porque al final lo que hace un producto valioso es justamente aprovechar las posibilidades de la tecnología. Si diseñas por comité, si diseñas por playbook, si diseñas copiando a otros, si diseñas por buenas prácticas, nunca vas a llegar a explorar las posibilidades de la tecnología. Entonces, sí, creo que tiene que ver con las personas totalmente, pero no tiene solo que ver con las personas por el famoso dicho de Henry Ford, que si le hubiera preguntado a la gente lo que quería, me hubieran dicho que querían un caballo más rápido. Y es porque, claro, sí hay que hacer un puente entre los dolores y las necesidades de la gente, pero ¿con qué haces el puente? Tienes que hacerlo no con una UI, tienes que hacerlo con las posibilidades de la tecnología. El puente es la UI, pero lamentablemente creo que hay muchos diseñadores, o sea, tienes vicios para los dos lados. Tienes gente que construye productos, digamos, como por comité, totalmente desenchufados de las personas, y por el otro lado tienes diseñadores diseñando productos donde sienten que la UI es el fin. Es como, este usuario tiene este dolor. Bueno, ¿cómo traspasamos este dolor a un formulario y a un flujo de secuencia de pantalla? Y es como, no. El dolor, lo que está al otro lado del puente o del arco iris, si querés, son las posibilidades de la tecnología. La interfaz de usuario es el puente. Y algo que está pasando con AI, muy especialmente con los LLMs, es que muchas de las necesidades de interfaz desaparecen. Esto da para hacer otro episodio de podcast si quieren. Si me dan cuerda, yo no freno, pero, pero es muy loco que puedas hacer tantas cosas con ChatGPT solo con una interfaz de chat. Y siento que eso es un golpe en el ego para muchos diseñadores de interfaz que sentían que necesitaban hacer cosas muy complicadas. Cuando, si puedes resolver algo en lenguaje natural, es muy difícil ganarle al lenguaje natural para varios tipos de necesidades. Entonces creo que algo que está pasando es que la AI está aplanando la necesidad de UI en distintos puntos. Entonces ahí tú te das cuenta que incluso el puente de la UI hoy en día es mucho más flexible o mucho más invisible que antes y a donde realmente tienes que hacer la conexión es lo que te permite hacer la tecnología que resuelva mejor este dolor.
Ahí mencionaste algo, increíble la respuesta. Es decir, no había pensado lo que dijiste recién con GPT y la interfaz, que verdaderamente es escribirle y pedirle algo. Una frase que vuela a la cabeza lo que dijiste recién. Hablaste también un poco de la reconversión de los roles. Ya nos vamos a meter en esta nueva sección que está más relacionada al mercado laboral. Vamos a llegar a esa pregunta, que se la voy a dejar creo que a Crisba. Mi pregunta anterior es... Algo que a mí me llama mucho la atención y que me gusta de Get On Board es cuando hacen esos reportes de fin de año, de mitad de año, donde muestran tendencias. Y en el 2023 hicieron un reporte, compartieron 5 insights, pero me quiero quedar con 3 que son los que a mí particularmente me llamaron más la atención. Y justamente te quiero preguntar cómo evolucionaron esos insights del 2023 en el 2024. Los 3 fueron: el retorno del rey, era uno que decía mientras las startups se contraen, las corporaciones siguen creciendo. El segundo, que también muy divertido, menos pijama y más traje. Las empresas te quieren de nuevo en las oficinas o un poco más cerca, ¿sí? Y el último, también muy divertida la frase, es vuelve cuando seas grande, que es la tecnología se complejiza y hay menos oportunidades para juniors. Eso era cierre 2023. ¿Cómo evolucionó eso en el 2024 como en esas 3 verticales? Es que realmente creo que este es el año donde la AI está cambiando muchas cosas, pero no necesariamente, no sé si tan directamente en los roles, sino más bien en cómo funcionan las empresas y qué necesitan las empresas. Creo que esos 3 factores se mantienen, pero al mismo tiempo a la sopa, digamos, se le añade todo el tema de que hay poco venture capital andando. Las empresas, las startups tienen que lograr funcionar con poca gente y con pocos recursos, pero el 2024 eso es mucho más posible que en el 2023. Las startups pueden hacer mucho más gracias a la AI. O sea, en los últimos 3 meses han salido unas herramientas loquísimas para poder sacar aplicaciones funcionando en 30 segundos con un prompt en tu browser. Que son cosas que el 2023 se sentían súper lejanas. Entonces, sí ha pasado que efectivamente las corporaciones siguen siendo las grandes protagonistas. Yo empiezo a ver como una especie de atomización. Tal vez dada por el hecho de que la AI te permite hacer más cosas, entonces todo el mundo está contratando menos y de manera más cuidadosa. Pero no es que se haya detenido, sino que se ha vuelto más cuidadoso. Yo diría que ese es como la principal factor. Ahora, claro, por un tema de volumen, son las empresas grandes las que siguen siendo como el mayor driver de contrataciones y algo que ha pasado mucho este año es el outsourcing. Muchas empresas grandes están apalancándose en outsourcers para bajarse el riesgo, para fraccionalizar lo que están haciendo. Y entonces muchos empleos vienen de ahí. Son empleos más volátiles en lo laboral, digamos, son empleos más indirectos, son empleos tal vez menos satisfactorios. O sea, siento que es un periodo un poco raro, la verdad. Justo estamos analizando los insights de este año para hacer el recap del 2024 y hacer esas mismas tendencias. Hicimos también como puntos de corte los primeros 2Q del año y claro, vimos que algunas startups se estaban reactivando en ciertas categorías, en ciertas dimensiones. Ciberseguridad está creciendo mucho. Pero claro, por ejemplo, por el lado del retorno a la oficina, eso sigue sucediendo sencillamente porque hay más empleo híbrido. Pero al mismo tiempo hay un hardcore remoto de empresas remotas que se resisten y que al mismo tiempo si los equipos se van achicando, te puedes dar el lujo de buscar gente remota y tal vez necesitas gente como mucho más especializada en tu problema. Acabo en Chile de dar una charla, de estrenar una charla que se llama El futuro del trabajo es atómico. Y es la proyección, digamos, viendo todas estas tendencias. Yo pienso que las empresas del futuro van a tener de 1 a 3 personas y que los roles de todo el mundo se van a parecer mucho más a un rol de co-founder, que los job titles van a dejar de existir, que las definiciones de roles van a dejar de existir y que el reclutar y trabajar y unirse a equipos va a ser mucho más como convocatorios a misión. Va a ser literal como cuando un co-founder busca con otros co-founders y que
ya las descripciones funcionales van a empezar a morir. Por supuesto, eso no todavía está sucediendo en un nivel muy masivo, porque tienes todavía empresas trabajando, funcionando y contratando como si fuera el 2019. Hay muchos sistemas legacy que hay que mantener, entonces hay muchas empresas pidiendo empleos en cosas que no funcionan mucho. Creo que también ya se normalizó en la modalidad de trabajo híbrida, entonces las empresas se sienten menos avergonzadas de exigir híbrido. Entonces digamos que han salido del closet en el sentido de, ya, por fin puedo dejar de fingir que soy una empresa remota y puedo volver a mi realidad híbrida donde igual necesito que la gente esté en la oficina. Eh, entonces son tiempos raros. Tengo que terminar de hacer el análisis de este año con el equipo para poder darte así como las claves de este año. Sí te puedo decir que esos factores del año pasado siguen estando ahí, sigue siendo súper problemático para los juniors, pero al mismo tiempo creo que hay un cierto segmento de gente que se está empezando a dar cuenta que las nuevas herramientas les permiten como dar un paso al costado. O sea, creo que para mucha gente, y es un consejo que yo le estoy dando mucho a los UXers, deja de tratar de que alguien te contrate por ser UXer. O sea, deja de pretender que por el hecho de ser UXer y trabajar con personas te van a llover las ofertas de empleo. Mira a un costado, date cuenta que hay herramientas para que tú puedas lanzar tus propios proyectos con escaso o nulo conocimiento de código. Y creo que para muchas personas se les empieza a abrir eso, como de, no tengo que ir a la oficina y ni siquiera tengo que trabajar por una empresa, tal vez. Puedo empezar a formar mis propios proyectos, mis propias cosas, ponerlas en marcha y hacer el famoso MVP. Es mucho más fácil hoy en día para muchos tipos de ideas. Tienes un MVP en una hora, que antes era un MVP en una semana. Entonces, y requerías conocimiento. Entonces, hoy día es MVP en una hora sin conocimiento. Entonces, una época bien loca, bien extraña, donde las presiones del mercado laboral siento que están provocando como estas como, como fugas, digamos. Por un lado, las herramientas low code y no code son también una respuesta a la falta de developer senior. Las empresas siguen desesperadas por encontrar gente senior. Al no encontrarlas y al evolucionar tan rápidamente estas herramientas generativas, bueno, muchas empresas dicen, ¿sabes qué? Chao. No contrato, no dejo de buscar un senior, me apalanco con esta herramienta, la gente que ya tengo, la amplifico con AI, o simplemente uso una suite de herramientas, las enchufo entre sí y ya tengo mi MVP funcionando y no me tengo que complicar con contratar a alguien específicamente para eso. Y del otro lado está la gente que dice, oye, no estoy encontrando trabajo, pero tengo esta idea, tengo este proyecto, tal vez lo puedo lanzar rápidamente, puedo empezar a hacer experimentos. Entonces, creo que eso va a volver mucho más fluido y líquido el mercado. Mi apuesta de largo plazo está porque las empresas se van a miniaturizar, pero no sé cuánto tiempo se va a demorar eso en suceder. Lo que sí creo es que las startups hoy tienen más autonomía que antes, necesitan menos venture capital que antes, necesitan crecer menos que antes también. Entonces ya las grandes oleadas de contrataciones de startups levantando una serie A y necesito 20 personas son cada vez menores. Hoy en día es mucho más startup con pinzas, contratando 1, 2, 3. Y son como unicornios, o sea, en el sentido de los viste pasar y los tienes que agarrar y probablemente no vuelvas a saber de esa empresa en el mercado laboral hasta en 2 años más. Y quiero apalancarme de lo que han estado conversando ahora, porque estábamos hablando un poco de esta perspectiva, ¿no? De los informes, de cómo se ha ido moviendo el mercado. Y quería ver este versus que puede existir entre la oferta y la demanda en estos puestos, en este cierre ya del 2024, y enfocándome exclusivamente en dos puntos, ¿no? ¿Cuáles han sido esos roles, los roles relacionados a la inteligencia artificial? Ese es uno. Y la otra es, ¿cuál ha sido esta diferencia, si existe diferencia, entre la oferta versus la demanda en puestos presenciales, versus los puestos remotos, versus los puestos híbridos? Y tomando en cuenta de que por ahí el CEO de Amazon Web Service ha dicho que a partir del próximo año todos vuelven a las oficinas, y por ahí sus competidores, específicamente Google y Microsoft, han aprovechado este anuncio para pues robar talento, ¿no? Básicamente. Sí, o sea, es un hecho que los empleos remotos son más populares, pero es un hecho también de que ciertas empresas pueden darse el lujo o que también tienen prioridades estratégicas diferentes. Entonces, yo soy un gran defensor y advocate de los remotos. Quiero poner una empresa 100% remota desde hace 10 años. Eh,
y jamás vamos a salir de ahí porque en verdad nos ha traído muchas cosas buenas, pero no es la realidad de todas las empresas. Efectivamente, cuando quieres hackear y desarrollar ideas, la presencialidad tiene un valor. Depende mucho de quién contrata. Por ejemplo, y enlazándolo con el tema de la AI, hemos visto un crecimiento en datos, en posiciones de data, y tiene sentido porque al final data es la materia prima de la AI. O sea, porque es muy importante entender que GPT y los LLMs se están comiendo todo, o una buena parte del mercado de AI. Y hay un término que se llama eh, The Bitter Lesson, la lección amarga. La lección amarga en el mundo de la AI es, solíamos pensar que la respuesta a tener mejor inteligencia artificial era desarrollar inteligencias artificiales más especializadas. La lección amarga es que en verdad todo tu esfuerzo, toda tu cabeza, toda tu genialidad, toda tu inteligencia no importan tanto como la data. Todos los avances, los breakthroughs que hemos tenido en AI en los últimos años son más data. y es una lección amarga para el ego y para la inteligencia de muchos researchers y muchas personas expertas en el campo, que es como, no, esto, yo tengo un algoritmo especializado, es como, no, era más data. Entonces, ¿qué te dice eso? Que en realidad hoy en día para la mayoría de las empresas tratar de desarrollar algo in-house es probablemente una mala idea, a menos que tengas una necesidad súper especializada de AI. En la mayoría de los casos te va a ir mucho mejor apalancándote a un LLM que ya existe. Entonces tú pasas a ser un usuario y un consumidor de esa AI y por ende lo realmente importante pasa a ser la data con la cual alimentas esa AI. Y por eso es que creo que se viene dando un alza en las posiciones de datos. Yo siento que AI no está reemplazando muchos cargos, tal vez por ahí los de data analyst, pero al final, creo que simplemente va cambiando la job description, o sea, lo que se espera de un rol. Siguen habiendo data analysts. La diferencia es que ahora, en lugar de que ellos limpien a mano el Excel, tienen que saber correr prompts. Y ser ellos los usuarios de ChatGPT, porque no va a ser el jefe el que use ChatGPT, ese es el tema. O sea, cuando uno piensa que los roles juniors van a morir, ¿tú crees que el jefe va a querer hacer eso? Si tiene presupuesto, va a seguirle pagando a un junior para que lo haga. Ahora, lo que sí pasa es que probablemente ciertos requerimientos se van modificando, se van aplanando. Lo mismo con los diseñadores gráficos. Sí, salió Midjourney, pero, digamos, quién es el jefe o la jefa de esos diseñadores gráficos sigue queriendo que sea el diseñador gráfico el que use Midjourney. La diferencia es que ahora yo espero que me saques 10 ilustraciones en lugar de una. El output cambia, porque las herramientas te permiten hacer cosas diferentes. Lo mismo con Firefly de Adobe para editar increíblemente bien. Es como yo espero un retoque espectacular y absolutamente perfecto en 40 minutos, que tal vez antes lo esperaba en 2 días. Entonces, el output cambia, pero no siento que los roles cambien tan radicalmente. Ahora, la necesidad por nuevos roles sí. Creo que la crisis que tiene hoy en día UX es que no se los necesitaba tanto como se pensaba. Hay una parte de eso que tiene que ver con AI, pero hay una parte de eso que tiene que ver sencillamente con prácticas maduras de la industria. O sea, Tailwind creo que ha matado a más diseñadores UI que ChatGPT o Midjourney, realmente. Y es porque llega un momento donde en verdad tener a alguien con poca experiencia y demasiada creatividad en el diseño de interfaces es dañino. Porque es el tipo de gente que hace la página web de Space Jam. O sea, como qué lindo, como recuerdo, que exótico, pero para productos que la gente tiene que usar no te sirve. Entonces, eh, creo que están pasando varias cosas al mismo tiempo y creo que la necesidad por nuevas contrataciones está disminuyendo y creo que está empezando a pasar esto de los roles se empiezan a complejizar un poco más porque ya ciertas tareas más básicas como por ejemplo limpiar números de teléfono de una base de datos ya está resuelto. Ya no necesitas un validador de datos para eso. Entonces esa gente se tiene que reconvertir, tal vez tiene que elevar lo que están haciendo, aprender a ellos usar el prompt y a promptear mejor y no solo limpiar números de teléfono, sino que tal vez enriquecer la data. Entonces siento que hay un desplazamiento hacia arriba de lo que significan los roles. Por supuesto, no todo el mundo se está dando cuenta de esto. Hay gente que lleva 2, 3 años en su empleo actual y literal
están viviendo en el 2021 todavía. Y eso es algo interesante. Yo creo que, y acá con esto termino, creo que la gente está viviendo en el año en el cual entraron a su trabajo actual. Si llevas, y, o sea, no es cierto para todo el mundo, hay empresas que evolucionan y que desafían a su gente rápidamente, pero creo que para la mayor parte de las empresas, tu cuestionamiento como profesional, tu revisión como profesional está dateada de la fecha en la que tienes trabajo, y gente que tiene trabajo hace 5 6 7 años está bien, bien cagada porque no han tenido la presión y los incentivos para reinventarse, y si no lo hacen de manera voluntaria les va a llegar la ola. Y creo que eso está pasando justamente con muchos UXers que hoy en día de un día para otro se vieron sin trabajo, y es como, fuck, el mundo cambió demasiado mientras yo estaba feliz en mi capullito. No, y también de lo que mencionabas recién, más allá de cada uno de su rol, a veces los líderes tampoco tienen esa visión tecnológica, entonces no salen de su zona de confort y no le exigen a su equipo, hasta que un día ese líder no está más, viene otro líder nuevo, con otra vara, y se da cuenta que el equipo tiene que subir. Hablaste sobre UX, que era una pregunta que te iba a hacer, así que ya esa la damos por check. Pero me quiero meter en un reporte que salió más o menos en julio, que lo publicó Lenny Rachinsky, sobre la evolución y el crecimiento de los roles de producto una definición amplia, ¿no? Él ponía producto desde una persona de agilidad, product manager, product owners, gente de growth, UX, y mostraba números interesantes. Y acá quería hacer un doble check porque él trae información quizás más de Estados Unidos. Quería ver cuál era tu perspectiva de eso que él compartía en la TAM. Mostraba que los roles de growth, valga la redundancia, crecían muchísimo. Hay que ver ahí después si hay un poco de humo detrás de esos roles. Como yo siempre digo, ¿viste? La agilidad tiene escondido atrás una metodología tradicional que la dividen en sprints para hacerse modernos. Y hay que ver qué tanto esto del growth es analista de marketing, le tachan marketing, analista de growth, y hace lo mismo que el analista de marketing, pero le ponen growth porque es más moderno, si se quiere. Hay que ver qué hay ahí detrás de sustento. Mostraba que los roles de producto, ya sea product manager o product owner, se mantenían en crecimiento, pero no tan violento como el crecimiento que había tenido growth. Y después, otro rol que me llamó la atención también, que tenía un crecimiento incluso mayor al de los de Product Manager y Product Owner, eran los de UX Research. Y después al final mostraba los roles de UX y de Scrum que estaban como en declive, si se quiere, ¿sí? No me voy a parar en el rol de UX porque hablaste recién un poco sobre eso. Primero, la pregunta es cómo ves esta foto que mostraba Lenny respecto de la TAM. Y segundo, particularmente preguntarte, ya que me respondiste de UX, sobre el rol de Scrum Master. ¿Cómo ves que tiene que ser esa reconversión? No sé dónde diablos están creciendo los roles de UX Researcher. No sé de dónde salió esa data. No lo veo por ninguna parte. Eh, o sea, y tiene sentido porque no es que no necesites UX Researcher. Necesitas muchos menos de los que creías. Y además solo necesitas cuando son buenos. Cuando son malos, hacen más daño que bien. Y muchas empresas se enorgullecen de no tener UXers en el equipo y brindar fantástica atención al usuario. Y creo que tiene un poco que ver con, y especialmente con las startups. O sea, un Corner Shop, por ejemplo, nunca tuvo diseñadores UX. Y se sentían orgullosos de eso. Y era porque, es como, no, la experiencia está metida en el core del producto. No necesitamos que alguien salga a hacer investigación de campo para llegarnos con el brief y la PPT de, mira, estos son tus usuarios, conócelos. Es como, no, tú, onda, creces con ellos. Los tienes pegados al costado. Y eso es lo que muchos UXers se niegan a entender. Entonces yo no sé de dónde viene esa tendencia, porque la data que nosotros vemos en Get On Board, que es bastante amplia, es UX va para abajo, porque creo que pasa lo mismo con los diseñadores de branding. Siguen necesitando diseñadores de branding, pero solo los muy buenos aportan valor, y los mediocres para abajo en realidad no lo hacen mucho mejor que un sitio de stock o hoy en día una AI. Eh, entonces hay una polarización. Creo que para talento extremadamente alto en UX, en Service Design, en Research, en Arquitectura de Información, en Branding, siempre va a haber trabajo para la gente top, top, top. Pero para los mediocres para abajo, que sentían que por el solo hecho de dedicarse a eso tenían trabajo, no. Yo no veo eso por ninguna parte. Me encantaría saber de dónde salió esa data, porque no veo muchas empresas contratando researchers. Las hay, pero poquísimas, realmente. Entonces, no sé, no veo mucha esa tendencia. Por el lado de growth,
es un growth diferente al que se entendía hace 3 4 años atrás para mí, que era mucho más relacionado a los loops y retención, los que son cosas que son importantes, pero creo que hoy en día es mucho más crecimiento de revenue. Y los roles de growth, el mandato que tienen es como, loco, tráeme plata. O sea, haz, digamos, estrategias de combinar distintos canales de adquisición de usuarios y de clientes, pero tráeme plata. Hay un mandato a monetizar lo que se construyó en la fiebre del 2021. Hoy en día hay que rentabilizarlo, entonces sí. Muchos growth, por el otro lado, se están reconvirtiendo a Revenue Expert o a Chief Revenue Officer o a estar mucho más del lado performance comercial, donde creo que tienen sentido. Eh, por el lado de Agile, la necesidad de un Scrum Master o de un Agile Coach creo que tiene que ver justamente con empresas que están en transición. Entonces, siento que es un cargo que tiene mucho sentido para empresas del 2018-2017 y hay empresas que viven en esa época todavía. Eh, creo que el rol de coach es valioso y nunca va a dejar de ser valioso desde una perspectiva más amplia, pero ya no tanto como de te voy a enseñar a usar Scrum. Nosotros en Geroborn nos consideramos extremadamente ágiles, jamás hemos usado Scrum. Usamos, no sé, o sea, espontaneidad, media Kanban, y uno va sacando cositas, digamos, o sea, usamos retrospectivas, por ejemplo, que me parecen increíbles las retros. O sea, creo que de muchas metodologías hay ceremonias, hay prácticas que son súper valiosas, pero al final la verdadera agilidad es que vas creando tu receta. Entonces, pero al mismo tiempo, siento que si necesitas un coach para eso, es probablemente porque hay unas deficiencias en los liderazgos. Eh, Creo que en una startup o en una empresa pequeña donde donde la visión de producto y la cercanía con los usuarios es fuerte, los roles de UX son menos importantes, los roles de Scrum son menos importantes, los roles de coaching son menos importantes, los roles de liderazgo de producto toman un cariz distinto porque ya no es solamente como de, uy, que el producto se vea lindo, sino que es, no, loco, vende. Onda, ¿cómo vende? Y yo sé que hay empresas donde el rol de product owner, product lead, en realidad es PNL, o sea, es número, vende más. Yo siento que ese es el otro extremo. Siento que un rol de producto más integral tiene que cumplir con preocuparse de los números, de la rentabilidad, de los unit economics, de cuánto te cuesta producir algo. Siento que eso es algo a lo cual la mayoría de los diseñadores y muchos product designers están ciegos y realmente se encargan de que la interacción sea bonita, pero uy, ¿cómo se fabrica el revenue? No, o sea, yo estoy preocupado de los usuarios, o sea, no me molestes con números. Entonces, siento que muchos de esos roles son legacy y están destinados a cambiar y evolucionar. Y hacia dónde evolucionan, creo que es un tema muy personal de las habilidades y el talento de cada persona y la expertise de cada persona. Y también pienso que el futuro de muchos de estos roles y el futuro también de muchos UXers tiene que ver con especializarse en verticales, industrias, conocerlas muy bien, conocer las dinámicas, conocer muy bien a los clientes, porque ahí es donde creo que hay un conocimiento más valioso y más profundo que meramente saber hacer botones y pantallas y flujos, ¿no? Sino que es, no, yo conozco cómo funcionan los medios de pago y entiendo las necesidades y los dolores y las buenas prácticas y estoy metido en eso y uno no puede desarrollar tanta profundidad en cualquier industria. Entonces sí creo que es que la necesidad es la especialización. Y yo quería ponerle un nombre a todo este bloque ya, porque es un bloque lleno de factos, literal. Creo que hay muchas cosas que a nosotros a nivel de comunicación nos van a ayudar muchos clips, así que tremendo lo que ha salido de aquí. Y para cerrar este bloque como se merece, donde hemos hablado sobre el mercado laboral y todo lo que la experiencia en Get On Board ha podido traer a caras tuyas, ¿qué crees que nos espere para este 2025? Uf, entre Trump, las LLM, cripto, eh, yo creo que viene, o sea, solo por la AI viene mucho, no sé si caos, pero sí vienen como muchas posibilidades abriéndose muy rápidamente. Estoy muy entusiasmado con todo lo que está pasando con tecnología, para dónde va, las posibilidades que se abren.
Pero luego tienes una masa de gente, o sea, literal, tienes gente que está en el 2022, 21, 20, gente que recién está descubriendo ChatGPT, gente que está en el 2018, que no se ha dado por enterado como de nada, o sea, que literal han vuelto a cómo se trabajaba antes de la pandemia. Eh, entonces, creo que vas a tener harta atomización. Creo que todavía es un poco temprano para que la destrucción creativa de estas nuevas startups empiece a ser sentida por los grandes. Y claro, los grandes mueven el grueso del mercado, mueven los bloques más grandes de cuáles son las posiciones más demandadas. Entonces sigues viendo front, and back, en UX, etcétera, ¿no? Sigues viendo el 2019 reflejado en el mercado laboral. Para mí lo verdaderamente interesante es lo que está sucediendo en los bordes. Y creo que donde hay que mirar para entender lo que se viene es en los bordes. Tú te metes a Get On Board, el 80% de los empleos son más, digamos, típicos de tecnología, pero estás viendo startups de blockchain contratando gente. Estás viendo gente por ahí buscando prompt engineers, roles complejos, y también empresas raras, empresas muy extrañas, muy pequeñas, muy atómicas. Entonces ya sacar una foto es muy difícil, incluso para lo que hacemos nosotros es una foto de la TAM, y aún así es una foto donde los bordes se difuminan. Entonces creo que hay dos maneras de responder a esa pregunta. Una son las grandes tendencias. Creo que muchas de las grandes tendencias que vienen sucediendo se van a mantener porque el venture capital, por ejemplo, no tiene, no tiene para cuándo reactivarse. Entonces, las tasas de interés sí parece que van a bajar, pero no tanto. Pero no hay muchos exits en la industria, no hay muchas startups siendo adquiridas. Si no hay exits, no se sustenta el venture capital, porque al final los LPs, que son los que le ponen plata a los fondos, necesitan que les devuelvan la plata que ya metieron para poder meterla en fondos nuevos. Pero si no hay exits, no tienen plata que recuperar y básicamente hay un montón de plata que está bloqueada porque no hay exits. Entonces, si no hay exits, los VCs no pueden levantar nuevos fondos. Si los VCs no pueden levantar nuevos fondos, la inversión en nuevas startups se mantiene súper estancada. Claro, sigues viendo las noticias rondas millonarias, pero son súper pocas, súper escasas en relación a la cantidad de emprendimientos nuevos que están saliendo. Que haya poco VC significa que hay pocas startups que puedan crecer a un siguiente nivel lo suficientemente grande para hacer un Nubank, para hacer un Justo, para hacer un Zeppelin, que empiezan a desafiar y sacudir industrias. Entonces, si los incumbentes no sienten el desafío, no sienten el sacudón, no se sienten muy obligados a cambiar la manera en la cual vienen trabajando. O en cualquier caso, si los compran chiquitos. Los compran antes que se vuelvan demasiado grandes, demasiado peligrosos. Entonces, hablo de esto porque a pesar de que el VC solo cubre una parte de la industria, los efectos de oleada en cuanto a la competitividad, a la generación de challengers en industrias grandes, creo que todavía no se va a sentir. Porque tal vez el desarrollo va a ser más atómico, el desarrollo va a ser más lento. Y yo no sé para cuándo se va a desbloquear el venture capital porque tienen que empezar a suceder los exits. O sea, grandes, tienen que hacer compras grandes o tienen que poder salir a la bolsa. Y ese mercado está súper frenado, súper frenado. Entonces creo que esas macro tendencias no van a cambiar radicalmente. Pero eso es un ángulo. El otro ángulo es cómo se vienen los bordes. Y en los bordes es la locura. En los bordes es donde está pasando lo más interesante, pero los estudios no te lo van a capturar, los trends de data no te lo van a capturar, tienes que estar ahí mirando. Entonces es como poniéndolo súper Get On Board centric. Sí, mira el reporte que vamos a lanzar a fin de año, pero también métete y ve los empleos, y ve empresas raras, y ve posiciones raras, y vas a aprender mucho más de lo que está sucediendo y para dónde, digamos, se ve en el futuro, que mirando las grandes macro tendencias que son mucho más lentas en responder. Algo muy común que se ven dentro de estos procesos de postulación, y te digo porque me ha tocado a mí también, son los tests, ¿no? Hace un rato hablabas brevemente sobre esto. En un banco me dijeron, oye, llénate todos estos tests, eran 2-3 horas de mi vida, donde en un momento cuestioné, ¿realmente esto es lo que quiero para mí? O sea, ¿realmente necesito hacerlo? Porque era, o sea, media hora de razonamiento matemático, razonamiento verbal, sin saber si iba a matar a un compañero o no lo iba a matar dentro de la oficina, o si le iba a responder directamente a mi jefe de eres un pelotudo y lo que estás haciendo realmente no es lo que necesitamos hacer. No sé qué es lo que buscaban al final, pero ¿cómo crees que evolucionarán los tests en los procesos de postulación? Porque hoy en día, como
lo mencionaste, es la IA, todos estos motores que piensan ya de manera autónoma, están ya en el mercado. Yo creo que los test están en crisis, porque es muy fácil de trampearlos con GPT. Y el tema también es que se genera una dinámica adversaria. De un lado tienes reclutadores que se sienten se pueden dar el lujo de exigirle y cargarle a la gente con montones de test y hacerle gastar 6 horas para luego decirles nada como feedback. ¿Y cómo reacciona eso la gente? Bueno, o sea, si se quieren poner así de complicado, yo voy a usar mis herramientas. Entonces tienes herramientas que te responden las pruebas, te automatizan las postulaciones y tienes este juego del gato y el ratón que es ridículo para personas que supuestamente tienen que poder colaborar juntas. Entonces, creo que apoyarse en pruebas técnicas como medio de evaluación tiene sus días contados. Porque además no funciona. En un mundo donde es la AI la que te va a ayudar a escribir el código, ¿para qué diablos quieres? Oye, tú resuélveme una función en una sola línea. Es como, ¿para qué si si llegaras a necesitar eso? Que al final son como olimpiadas de pruebas de destreza de código. Ya, pero así no es como uno trabaja en el día a día. El código y la generación de software es social. Tú trabajas reutilizando el código de otros en primer lugar. Esa idea de escríbeme un programa desde cero es como, bueno, nadie trabaja así. Trabaja reutilizando, muy por el contrario. Creo que eres un mejor programador si es que puedes maximizar el código que estás reutilizando de tu equipo. Y en estricto rigor eso implica escribir menos líneas de código, pero saber mucho más qué hacer. Entonces, la parte del shaping de una solución, de cómo te aproximas a una solución, esa es la parte más importante. Hay una dimensión social que creo yo es la más importante en el sentido de cómo trabajas en equipo. Y ahí nuevamente vuelvo al tema de la gente no es jugadora del FIFA, entonces no hagamos olimpiadas de código, porque en la práctica la gente que trabaja mejor con el código es la gente que conversa, se comunica, documenta, lee lo demás, pregunta, interactúa. Oye, juntémonos, hagamos un pairing, pensemos en la solución, veamos todos los puntos de vista, preguntémosle a este otro stakeholder qué es lo que opina o qué piensa. Es social porque lo que construimos es para seres humanos. Incluso si estamos haciendo una API, en última instancia el usuario final de eso es un humano, el beneficiario final es un humano. Entonces, creo que esa dimensión social es mucho más importante a la hora de entender con quién trabajar. La prueba no te sirve para nada de eso. Y la prueba también viene de esta manera de reclutar en silo, ¿no? Donde el área usuaria, ya cuando hablas del área usuaria, tienes una desconexión con... Y RH al final son reclutadores internos, ¿sabes? Es una agencia de hunting, solo que está internalizada. Pero está totalmente separada, están totalmente en silos, no conversan. Simplemente es como, no, tráeme la terna y con una mínima descripción, y tienes gente que no tiene idea de tecnología. Puta, ¿en qué me baso? Va, bueno, trabajaste en Google, ya, para adentro. Mencionaste Harvard, ya, para adentro. Y por supuesto ahí viene el apoyo de los algoritmos. O sea, muchas de las soluciones tecnológicas tóxicas de reclutamiento están dadas porque tienes esta separación de intereses que no debiera suceder. Y en el caso de los diseñadores, sí, hay muchos que hacen este ejercicio de te rediseño el tiquete aéreo y lo publico en LinkedIn. Sí, encuentro que es válido, pero creo que hoy en día también es súper limitado cuando tienes herramientas que te permiten armar. O sea, si juntas Airtable con Zapier, con un Notion, ya tienes apps, literal, apps que funcionan, que tú puedes armar sin escribir una línea de código. Entonces, ¿cuál es tu excusa? Si enseñamos colectivamente y educamos colectivamente al mercado de que esas son las variables importantes, creo que todos vamos a ganar. Porque nos van a embolinar menos la perdiz. O sea, vamos a dejar de jugar esta carrera del gato y el ratón con la AI y con algo que me resuelva las pruebas técnicas. Vamos a dejar de hacer sufrir a la gente gastándose 6 horas en resolver un desafío que al final no refleja nada. Y vamos a enfocarnos mucho más en la gente, en lugar de estar resolviendo pruebas técnicas, debería estar construyendo cosas. Y su carta de presentación debería ser lo que construye. Y estamos en el 2024, en una época donde puedes hacer, no decir lo que quieras, pero puedes llegar bastante lejos sin necesidad de conocimientos técnicos. Entonces realmente hoy en día el no tener nada que mostrar, así tengas 0 años de experiencia, creo yo que es una excusa para no estar, digamos, cultivándote. Y yo creo que el futuro va a ir en esa dirección.
Y hay ciertas empresas que están en el 2019 nuevamente, que siguen usando HackerRank y este tipo de herramientas y siguen creyendo que ese es el filtro correcto. Buena suerte, amigos, contratando gente que en verdad no está preparada para el futuro, no les va a resolver los problemas del mañana. O sea, al final estamos en un mercado competitivo y creo que parte de las ventajas competitivas de las empresas es, bueno, las que entienden mejor cómo reclutar, se quedan con el mejor talento, construyen mejores negocios. Me quedo con algo que mencionaste recién antes de pedirte como una reflexión o dos recomendaciones para los que nos están escuchando. Esto de los test, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces hemos visto un post en LinkedIn de gente quejándose de me postulé a tal puesto y me pidieron que les haga un flujo de tal problema y le estaba resolviendo, no sé, quizás tienen un problema en un flujo de la aplicación y lo piden en un test y al final destiné 3 días haciendo el trabajo y ni siquiera me responden si estaba bien, si estaba mal, por qué quedé, por qué no quedé. Como que te demandan mucho tiempo, pero después no son capaces de mandarte un mensajito. Mira, la verdad que no quedaste, quedó nada, ni eso te dicen. Así que eso es un tema ojalá que se pueda revertir. Ya hablando de esto de volvernos un poco más humanos, ¿no? Cuando alguien está buscando un trabajo, un desafío, poder darle feedback a alguien que se interesó en tu oferta laboral. Si no quedó por dar un feedback, me parece que eso igual nos conecta de nuevo como personas. Para por lo menos de mi parte ya cerrar y pedirte hacia los hackers 2 mensajitos, 2 recomendaciones desde tu experiencia para aquellos que están acá en Latam buscando trabajo. ¿Qué les dirías? Dejen de buscar trabajo. Hackeen. Creo que, o sea, siempre fue así, pero creo que cada vez hay menos excusas, sin importar la profesión, para construir cosas. Construir cosas es tu mejor CV, es tu mejor insurance para el futuro. Conozco mucha gente que ha hecho carrera de 30 años de UX trabajando en empresas gigantes y hoy en día están igual de perdidos. Perdieron el trabajo y es como, ¿y ahora qué hago? Entonces, la idea de hacer carrera, digamos, acumulando empresas en el LinkedIn, sí, es una estrategia del 2019, te va a seguir funcionando por un tiempo por la inercia, pero no es ahí donde está el futuro. El futuro está en hackear. En realidad este episodio ha sido bastante destapador de la realidad. Si bien creo que desde nuestras trincheras vemos cómo se han ido moviendo las posiciones en diseño, en desarrollo, en producto en general, creo que nos has dado una vista cruda que era la que puede necesitar nuestros hackers para ir como enfocándose un poco, ¿no? Yo siempre he creído que en el hacer y en el cagarla, entre más lo hagas, creo que más vas a aprender. Yo siempre he tenido como que esta frase desde hace muchos años, inclusive antes de iniciar un producto, que echando a perder se aprende. Y creo que es la mejor forma de ir aprendiendo, ir haciendo tus propias cagadas y demás. Entonces creo que lo que nos dejas al final de, oye, ponte a hacer cosas, haz algo con este tiempo que tienes, puede ser bastante beneficioso porque al final tener una mentalidad de emprendedor y luego que puedes sumarte a ti mismo o a alguna empresa que entres al futuro, creo que va a ser un match súper perfecto. Y ahí mismo Sergio lo dijo, hackea. ¿Y qué más de hacerlo de mano con hackeando productos? No, mentira, ese es un mal cherry. Pero vas a encontrar muchos episodios donde te van a poder sumar a seguir potenciando esas habilidades que te van a ayudar a hackearte a ti mismo. Que creo que ese es el principal concepto. Autohackeate y lleva tus habilidades más allá, ¿no? Y Sergio, te agradecemos y con todos los hackers, es hasta un próximo episodio de Hackeando Productos.